osciloscopio, ondas acústicas y cubeta de ondas. Luzdelma Pérez, Zaira Monsalve, Cristian González, Juan Manuel Martín. Dirigido a Gladys Patricia Abdelrahim. Objetivos. Objetivos generales. Visualizar y entender cómo funcionan las ondas sonoras, en qué se basan y cómo se ve cuando dos ondas se chocan. Visualizar y entender cómo funcionan las ondas generadas por un contacto en el agua, en qué se basan y los efectos que se presentan cuando las ondas se chocan entre sí. Objetivos específicos. El experimento se basa en construir un aparato con la capacidad de visualizar las ondas acústicas, poder identificar las ondas que se observan, analizarlas e identificarlas con los conocimientos aprendidos en clase, entender cómo se asocia la teoría con la práctica y cómo funcionan realmente las ondas que producen el sonido, como por ejemplo saber que lo que entendemos como sonido son realmente vibraciones que producen perturbaciones en el aire que viajan hasta nuestros oídos. Objetivos específicos. El experimento se basa en construir un aparato con la capacidad de hacer una lectura de las ondas producidas en la cubeta de agua, entender los tipos de efectos que se dan en este experimento y su cambio al momento de cambiar algún detalle, como por ejemplo poner un obstáculo, entender qué tipos de ondas se pueden dar en la cubeta de agua y cómo se ve al tener una interferencia externa o de otra onda. Justificación y contextualización. Es interesante saber cómo se vería lo que no se puede ver, como en este caso las ondas sonoras, saber cómo es que se mueven en el aire y cómo se ven. Uno de los proyectos a realizar va a tener como propósito visualizar las ondas sonoras a través de ondas acústicas, identificar y observar lo que nos rodea al momento de producirse un sonido y qué sucede cuando se producen dos sonidos diferentes al tiempo, cómo afecta esto a la perturbación del aire. Justificación y contextualización. Siempre vemos que cuando el agua tiene algún contacto con algo externo se producen ondas periódicas que cubren un radio. La idea de este experimento es saber por qué pasa esto, qué tipo de ondas son y poder analizarlas debidamente. El otro proyecto a realizar va a tener como propósito provocar la generación y propagación de esas ondas de una manera periódica y poder observar qué reacción tiene y qué sucede cuando hay dos ondas al tiempo, ya que la una altera a la otra y viceversa. Marco conceptual. Onda. Es la variación de una magnitud física que se propaga a través del tiempo o el espacio, generada en determinado lugar, foco emisor de la onda. Sea cualquiera la magnitud cuyo cambio se propaga, esta emite energía en cualquier caso. Una onda acústica es la propagación de una vibración en determinado medio o materia. Longitud de onda. Es la distancia real que recorre una perturbación, una onda, en un determinado intervalo de tiempo. El sonido. Es una onda acústica capaz de producir una sensación auditiva. La acústica es la ciencia que estudia la generación, la transmisión y recepción de energía en forma de ondas vibratorias de la materia y el efecto que dicha energía pueda producir. Marco conceptual. Amplitud de onda. En física, la amplitud de un movimiento oscilatorio, ondulatorio o señal electromagnética es una medida de la variación máxima del desplazamiento u otra magnitud física que varía periódica o causiperiódicamente en el tiempo. Vibración. Es la propagación de onda elástica produciendo deformaciones y tensiones sobre un medio continuo. Onda plana, también llamada onda monodimensional, es una onda de frecuencia constante cuyos frentes de onda, superficies con fases constantes, son planos paralelos de amplitud constante normales a la vector velocidad de fase. Es decir, son aquellas ondas que se propagan en una sola dirección a lo largo del espacio. Onda esférica, cuyos frentes de ondas para el observador en reposo respecto a la fuente y el medio en el que se propaga, con esferas concéntricas cuyos centros coinciden con la posición de la fuente de perturbación. Una condición necesaria para que una onda sea esférica es que el medio de propagación sea homogéneo e isótropo y por tanto la velocidad de propagación sea la misma en todas las direcciones. Marco conceptual. Interferencia.
Puede ocurrir que existan varias fuentes emisoras en el mismo lugar, por lo cual se produce una superposición de ondas. Si por ejemplo consideramos dos ondas que avanzan por una soga en sentido opuesto, puede ocurrir que las ondas se encuentran en un punto en el cual coinciden sus máximas amplitudes. Por lo tanto, se dice que están en fase. La amplitud de la onda resultante es la suma de las amplitudes de cada onda. Las dos ondas llegan al mismo punto, pero la máxima amplitud de una onda hacia arriba coincide con la otra amplitud, pero hacia abajo. En este caso, sus efectos se restan y no se produce oscilación en este punto, en el caso de ambas ondas tengan la misma amplitud. Reflexión. Si una onda incide sobre un cuerpo que obstaculiza su propagación, se refleja. Esto significa que vuelve al medio en el cual se propaga. Cierta cantidad de energía que transporta la onda es absorbida por el cuerpo sobre el cual incide y otra parte de energía vuelve como una onda de igual frecuencia y velocidad. Onda incidente. Corresponde a las ondas que inciden sobre el obstáculo. La dirección en que esta onda se propaga se encuentra representada por medio de rayo incidente. Presupuesto. Tenemos presupuestado inicialmente un valor de 150.000 pesos para la realización del osciloscopio, ondas sonoras y la cubeta de ondas. Materiales, ondas sonoras. Globo, serrullo, tubo de PVC de 15 centímetros aproximadamente. Lata abierta por ambos lados. Cinta, tijeras, láser, CD, amplificadores, guitarra, membrana elástica. Materiales, cubeta de ondas. Base de madera, cubo de PVC, bombillo, conector de lámpara y cable eléctrico, tubo de PVC de 50 centímetros y 15 centímetros aproximadamente, caja de acrílico del diámetro de la base, baterías, motor, interruptor, conexión de baterías. Cotización cubeta de ondas. Materiales, costos. Base, 30.000 pesos. Cubeta de vidrio, 10.000 pesos. Motor eléctrico, 5.000 pesos. Batería, 5.000 pesos. Dos barras, 4.000 pesos. Espejo, 10.000 pesos. Foco, 8.000 pesos. Valor, 72.000 pesos. Cotización, ondas sonoras. Materiales y costos. Membrana elástica, 500 pesos. Lata, 3.000 pesos. Altavoz, 40.000 pesos. Dos amplificadores propias. Dos guitarras propias. Láser, 10.000 pesos. Espejo o CD propios, total 53.500 pesos. Construcción osciloscopio. Cortado la lata en sus extremos y haberla lijado procedemos a colocar la membrana elástica en uno de ellos. Después la recubrimos con cinta en los lados para fijarla. Luego de cortar un pedazo de CD, procederemos a pegarlo sobre la membrana elástica. En caso tal de que el CD no funcione, podremos usar también un espejo. Funcionamiento. Ecuaciones ondas acústicas. Cálculos obtenidos al tocar la cuerda azul de un bajo, el cual tiene una frecuencia de 98 Hz.
con el cual logramos obtener una amplitud de 0,15 metros, una frecuencia de 98 Hz y una longitud de onda de 0,40 metros, con el cual logramos calcular la frecuencia angular, la cual fue 196 pi radianes sobre segundo, y un número de onda, la cual obtuvimos 5 pi radianes sobre metros, con el cual logramos obtener las siguientes ecuaciones: posición, velocidad, aceleración. Gráfica de posición, gráfica de velocidad, gráfica de aceleración. Cálculos obtenidos al tocar la cuerda red de un bajo, con el cual obtuvimos una amplitud de 0,12 metros, una frecuencia de 73,3 Hz, una longitud de onda de 0,35 metros, una frecuencia angular de 406,5 radianes sobre segundo, un número de ondas de 17,96 radianes sobre metros, con el cual obtuvimos las ecuaciones de posición, velocidad, aceleración. Gráfica de posición, gráfica de velocidad, gráfica de aceleración. Cálculos obtenidos al tocar la cuerda La de un bajo, con el cual obtuvimos una amplitud de 0,10 metros, una frecuencia de 55 Hz, una longitud de onda de 0,30 metros, una frecuencia angular de 110 pi radianes sobre segundo, un número de ondas de 20 tercios pi radianes sobre metros, con el cual obtuvimos las ecuaciones de posición, velocidad, aceleración. Gráfica de posición, gráfica de velocidad, gráfica de aceleración. Cálculos obtenidos al tocar la tecla sol de un piano. Obtuvimos una amplitud de 0,17 metros, una frecuencia de 48,9 Hz, una longitud de onda de 0,50 metros, una frecuencia angular de 489 quintos pi radianes sobre segundo y un número de ondas de 4 pi radianes sobre metros. Ecuaciones de la onda: posición, velocidad, aceleración. Gráfica de posición, gráfica de velocidad, gráfica de aceleración. Cálculos obtenidos al tocar la tecla re de un piano, con el cual obtuvimos una amplitud de 0,18 metros, una frecuencia de 36,7 Hz y una longitud de onda de 0,5 metros. Obtuvimos también una frecuencia angular de 367 quintos pi radianes sobre segundo, un número de onda de 4 pi radianes sobre metros, con el cual obtuvimos las siguientes ecuaciones: posición, velocidad, aceleración. Gráfica de posición, gráfica de velocidad, gráfica de aceleración. Cálculos obtenidos al tocar la tecla La de un piano, con el cual obtuvimos una amplitud de 0,19 metros, una frecuencia de 27,5 Hz, una longitud de onda de 0,5 metros, una frecuencia angular de 55 pi radianes sobre segundo, un número de onda de 4 pi radianes sobre metros. Con el cual obtuvimos las siguientes ecuaciones: posición, velocidad, aceleración. Gráfica, posición. Gráfica, velocidad. Gráfica, aceleración. Construcción cubeta de ondas. Funcionamiento.
Cronograma. Fecha de actividad. 4 al 9 de septiembre, compra de materiales. 11 al 23 de septiembre, construcción del proyecto. 25 al 30 de septiembre, segunda entrega. 2 al 14 de octubre, funcionamiento y correcciones. 16 al 21 de octubre, finalización del proyecto. 23 al 28 de octubre, entrega final. Gracias.